Hola, hola, bienvenidos a un video más en el cual estamos estudiando las profecías bíblicas de una forma sencilla y clara. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis y sobre todo el capítulo 12, donde nos habla de la mujer y el dragón, para que podamos relacionarlos con los videos que hemos visto anteriormente con el libro de Daniel. Si se recuerdan, les dije que el libro para estudiar las profecías, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen que estar de la mano. Entonces ahorita vamos a comenzar a leer el capítulo 12 y les vamos a ir explicando qué significa cada cosa. Y nos vamos a Apocalipsis 12. Aquí nos van a estar hablando de varios personajes y yo les voy a ir diciendo de quién habla. Dice en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto. En las angustias de su alumbramiento. Bueno, en este capítulo nos va a estar explicando diversos personajes y nosotros vamos a tener que interpretar de quién nos está hablando. Aquí podemos ver que nos habla de una mujer con dolores de parto y en las profecías bíblicas cuando nos habla de mujeres generalmente lo asocian a lo que es un sistema religioso. Cuando nos hablaba de Jezabel, nos habla de falsas enseñanzas, cuando nos habla de la novia, se refiere a la iglesia, cuando nos habla de la gran ramera, sabemos que es una religión falsa. Entonces, en este caso, cuando nos está hablando de la mujer con dolores de parto, tampoco no significa la Virgen María, porque muchos católicos así enseñan que es la Virgen María. Pero no, aquí nos está refiriendo al sistema de Israel. Cuando dice que tenía las 12 estrellas, significa las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, Israel. También nos menciona que está con dolores de parto, ¿verdad? Lo que nos da a entender de que esos dolores de parto era porque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, por eso eran los dolores de parto que ellos tenían en ese momento. Vamos a seguir leyendo. Y el versículo 10 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y aquí nos habla de un dragón. No nos está diciendo que va a aparecer en sí un dragón. Entonces, recordemos que la Biblia nos habla así, pero nosotros tenemos que interpretar qué es. El dragón es el mismo Satanás, pero no nos está diciendo que es el animal, va a aparecer así, sino que nosotros tenemos que relacionarlo con su carácter y su fuerza. Entonces dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Y aquí volvemos a escuchar lo que son los 10 cuernos que hemos estado viendo en el libro de Daniel. Nos habla de 7 cabezas y aquí las podemos ver bajo ese sistema de dominación global que ha habido en toda la humanidad. Se recuerdan en la visión de Daniel y en el sueño de Nabucodonosor nos hablaba de estos 4, Babilonia, Medo-Persa y Grecia y Roma. Pero porque sabemos que Daniel se encontraba aquí y la profecía era de los que iban a venir, que son estos, y hablaba del séptimo. Pero antes de Daniel habían pasado 2 imperios, que era el egipcio y el asirio. Recordemos que el asirio fue el que se llevó a Israel en cautividad cuando se dividieron el reino en dos, en Judá y en Israel. Entonces aquí el imperio egipcio es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo imperio va a ser el séptimo imperio que va a ser del anticristo. Entonces aquí están las 7 cabezas, que son los sistemas de dominación global que el enemigo, Satanás, ha estado siempre bajo de esos sistemas de dominación global porque él quiere ser rey de todo aquí en la tierra. Entonces él siempre usa a personas
bajo su mando. Digamos, aquí usaba a los faraones, en Babilonia usó a Nabucodonosor y todos los que vinieron después. Aquí usaba a Ciro, Artajerjes, Darío. Aquí usó a Alejandro Magno. En Roma usó los emperadores. Y el gobierno del anticristo va a ser el dragón, que es Satanás, que es al que está detrás de todos estos. Y va a usar al anticristo para su séptimo imperio. Y también, bueno, y aquí nos dice que el dragón va a tener 10 cuernos y las 7 cabezas y 7 diademas. 7 diademas, que esas diademas representan lo que es emblema de realeza, porque sabemos que tanto los egipcios como los faraones, los asirios, los babilonios, todos estos representaban una realeza. Una realeza. Todos estos representaban una realeza. Entonces los volvemos a hallar aquí el dragón ejemplificado en eso. Y seguimos en el versículo 4, que dice que cuando nos está hablando todavía del dragón, que representa a Satanás, dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí podemos saber que eso se refiere a cuando Satanás se rebeló contra Dios, cuando quería la adoración solo para él, y sedujo también a la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Entonces aquí eso es lo que significa. Y dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo que pronto naciese. Y ese dio un hijo varón que regirá con vara de hierro. Aquí sabemos que este hijo varón que nos está mencionando este versículo nos refiere a Jesús. Entonces vamos a recapitular. La mujer significa Israel, el dragón significa Satanás y el hijo varón que va a dar significa Jesús. Y después en el versículo 7 dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, si vemos esta rebelión, no es la primera rebelión que mencioné atrás, porque me está hablando de dos rebeliones, ¿verdad? Porque la primera que mencionó fue cuando él se rebeló contra Dios y fue lanzado a la tierra, pero aquí pasan otros versículos y vuelve a mencionar otra rebelión. Entonces, pero les quiero decir que esta rebelión no es la misma. Aquí nos está diciendo de que Satanás va a ser lanzado aquí a la tierra, y le dice como que es el acusador. Si nos recordamos, Satanás tenía un papel de acusador y él tenía el acceso de ir a la presencia de Dios y acusarnos a nosotros cuando pecábamos. Podemos ver ese claro ejemplo en Job, cuando Dios le preguntó a Satanás ¿qué hacías? Y él dice: rodear la tierra. Y Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Y el diablo le empieza a sacar: no, pero si le quitas eso, él va a negar a ti. Si le quitas esto. Entonces podemos ver en ese versículo en el libro de Job. También podemos ver en Lucas 22:31, donde dice, cuando a Pedro le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte. O sea que Satanás antes en ese tiempo tenía la potestad de llegar a la presencia de Dios y acusarnos. Entonces en ese momento, esta otra rebelión que habla aquí va a ser una rebelión en la cual se le va a sellar totalmente el acceso al diablo a Dios para venir a acusarnos. Entonces sabemos que Satanás va a caer aquí en la tierra. Y en el versículo 12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué poco tiempo? Recordemos que en el libro de Daniel nos dice que el anticristo va a hacer un pacto de 7 años, pero que a la mitad de ese pacto, los 3.5 años, es donde el anticristo va a revelar sus verdaderas intenciones, cuando el diablo va a tomar posesión de él y va a querer revelar lo que él en verdad era, quién estaba atrás del anticristo. Y dice que tiene poco tiempo, porque sabemos que la venida de Cristo
al finalizar los 7 años de la tribulación. Y si ya vamos por 3.5 años, o sea que el diablo solo tiene 3.5 años para hacer desastres aquí en la tierra. Y dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya sabemos que la mujer es Israel. Sabemos que en toda la historia, todos los líderes de los sistemas de gobierno siempre han atacado al pueblo de Israel, siempre. Y esta no va a ser la excepción. Entonces dice que a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde será sustentado por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí es importante. Vemos que Dios le va a dar la salida siempre a Israel para que salga huyendo y sea protegido, y Dios lo proteja a Israel. Muchas personas que estudian dicen que estas alas de águila pueden ser Estados Unidos, ya que Estados Unidos lo representan siempre como un águila, y ustedes saben que la niña de los ojos de Estados Unidos ha sido Israel, porque Estados Unidos es el único país que siempre ha defendido a Israel. Otros historiadores, otros que estudian de la Biblia dicen que Estados Unidos no es parte de las profecías bíblicas, ¿verdad? Lo cual no sabemos, pero lo que importa es de que Dios siempre le va a dar la salida a Israel, que es la mujer. Y aquí donde nos dice que va a ser sustentada por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo es los 3 años y medio. ¿Por qué? Tiempo es 1 año, tiempos es 2 años, y la mitad de un tiempo es 0.5. Entonces nos está diciendo que esos 3 años y medio que Satanás va a ser enviado aquí a la tierra para perseguir a la mujer, Dios siempre los va a sustentar y los va a cuidar. Entonces, cuando veamos en la Biblia que nos hablan de tiempos y la mitad de un tiempo, o nos hablan 42 meses, ya sabemos que son los 3.5 años en los cuales el anticristo va a estar gobernando aquí la tierra. Dice el 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó del río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces dice que el diablo va a buscar de todo para destruir a Israel, y al no poder, dice que él se enojará tanto que va a ir detrás de los descendientes de ella y de los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, nos está diciendo de que al ver que con el pueblo judío no va a poder, entonces se va a ir con todos los descendientes de ella. Todos los descendientes de ella son las personas que siguen los mandamientos de Dios, de los que adoran a Dios, y las personas que queden en esa tribulación, que no se hayan puesto la marca de la bestia y que sigan al Señor. Entonces el diablo va a ir detrás de ellos para atacarles, igual como hizo con la mujer Israel. Así que podemos ver que Dios siempre va a tener cuidado de su pueblo Israel, y los demás que queden como los gentiles, pero que estén siguiendo los mandamientos de Dios y que no se dejen poner la marca y que sigan a Dios, Dios los va a buscar la manera en cómo protegerlos. Ahí nos habla de que el dragón tiró como agua como un río. O sea, eso pueden ejemplificar como guerras o armas que puedan en contra de Israel, pero sabemos que Dios siempre le va a dar la salida a Israel. Entonces, espero que hayamos quedado como un poco claros. Vamos a recapitular. La mujer representa a Israel, el hijo varón representa a Jesús, el dragón representa a Satanás. La descendencia de ella, los que siguen sus mandamientos, son las personas gentiles, que son los que no son judíos, pero que siguen los mandamientos de Dios, y eso Dios siempre le va a dar protección. Entonces este capítulo, si uno no lo lee sin el conocimiento de qué es lo que Dios nos quiere decir, eso nos va a enredar, porque la gente se imagina que de verdad va a salir un dragón, que de verdad va a hacer esto, pero no, todo Dios nos dejó eso para que nosotros escudriñemos la palabra y entendamos qué es lo que nos está queriendo decir a través de eso. Y la verdad que por eso la Biblia nunca
nunca pasa el tiempo y nunca aburre, nunca pasa de moda, porque son cosas, una, es profecía, y dos, Dios siempre nos dejó como esas cosas escondidas para que nosotros podamos estudiar y se nos va a ser revelado. Pero si nosotros lo leemos sin entendimiento y solo por leer, nunca vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Y para eso es el objetivo de estos videos, para que podamos entender cómo es que Dios nos está hablando y cómo las personas que se queden después de la tribulación puedan sepan qué hacer y sepan dónde ir y qué no tienen que hacer. Entonces, en el siguiente video vamos a estar estudiando de las dos bestias, que es en el capítulo 13 de Apocalipsis, para que me puedan acompañar y poder estudiar de una manera sencilla todo lo que nos quiere decir Dios a través del libro del Apocalipsis y de las profecías. Bendiciones.